Hola, hoy vuelven las consultas de Sanchuela. Te propongo un tutorial dedicado al personaje en la narrativa. Empezaremos por la definición del personaje y la tipología de los personajes. Pasaremos después a las formas de caracterización del mismo y terminaremos por el lugar del narrador con respecto al personaje, o dicho de otro modo, terminaremos por la focalización. En el excelente manual de teoría de la literatura, los autores nos explican que el valor cultural de la literatura radica en su capacidad de representación de los seres humanos y de su experiencia del mundo. El personaje es el que rige el proceso de identificación o distanciamiento del lector con el relato. Es decir, que el principal elemento antropomorfo de la narración es el personaje. Antropomorfo, es decir, que tiene forma humana. Ya en la poética, Aristóteles, había formulado un primer entendimiento del personaje. Para Aristóteles, el personaje se concibe como persona actuante, es decir, que lo definen primero su intervención en el desarrollo de la acción narrativa, y después su dimensión de carácter de personaje noble o ruin según sus iniciativas o decisiones. El personaje es una serie de rasgos también, su nombre propio, sus hechos y decisiones, el lenguaje que emplea y la descripción de qué es objeto por parte del narrador. Entre todos estos rasgos son dos los que son de especial relevancia: la vinculación del personaje con el espacio, con un espacio determinado, y la capacidad que tiene el personaje para revelarse como un resultado del tiempo y como personaje susceptible a la evolución. Francisco Álamo Felices nos recuerda en su artículo publicado en la Biblioteca Cervantes Virtual, que los grandes personajes de la literatura adquirieron una denominación que cuaja de forma metonímica a un determinado tipo. Por ejemplo, vamos a decir, para bien o para mal, por ejemplo, es un Don Juan, es una Celestina, es un Quijote, y ves cómo estos personajes tienen una capacidad propia para imponerse y para permanecer en la memoria de los lectores. Te propongo un primer ejemplo sacado del incipit de una novela del mexicano Sergio Pitol, novela titulada Domar a la divina garza. Este incipit me parece interesante en la medida en que es un incipit que interroga el propio proceso de escritura. Esto sería un trabajo metaliterario. Metaliterario, es decir, lo repito, que cuestiona, que interroga el propio proceso de creación literaria. Aquí en este incipit el narrador nos cuenta que un viejo escritor está escribiendo, está elaborando las primeras páginas de su novela. Y ves cómo, después vas a parar el vídeo y vas a poder leer este fragmentito, pero ves cómo este escritor aquí, ¿sí? Se está preparando, etcétera, etcétera. Y nos llama la atención que el narrador nos cuente que el primer reproche de Montiel, uno de sus amigos, uno de los amigos del escritor, el primer reproche de Montiel es que los personajes no le gustan. Es decir, que le parece que los personajes son descalificados para encarnar sutilezas y claroscuros de tipo jamesiano. Dicho de otro modo, este viejo escritor se enfrenta al reproche, a la crítica de su amigo, que sin decírselo directamente le indica que si los personajes son descalificados, no van a permitir el proceso de identificación de los lectores. Y en este caso, también a mí me ha parecido muy interesante para este tutorial la precisión que le hace su amigo al decirle que estos personajes
no pueden encarnar sutilezas y claroscuros de tipo jamesiano, aquí, ¿sí? Bueno, es decir que, volvamos, sí, que no van a poder responder, ¿no?, una tipología establecida por el inglés Henry James, según la cual había una distinción entre dos tipos de personajes, unos personajes agónicos, problemáticos, que van a evolucionar a lo largo de la novela, y otros personajes rectilíneos, invariables en sus actitudes. Es un texto sacado de La Regenta, de Clarín, bueno, texto decimonónico muy famoso, de la época naturalista. Bueno, nos encontramos con la historia de una familia, la familia de los Ozores, y vamos a entrar de forma progresiva en la historia más personal de Don Carlos, que es el protagonista, y nos encontraremos con sus antagonistas, que son sus hermanas. Bueno, entonces tenemos la caracterización aquí de Don Carlos, ay, perdón, aquí, sí, de Don Carlos, y tenemos aquí la mención rápida de sus dos hermanas. Bien, y ves cómo la escisión a la cual acabamos de referirnos entre unos personajes que son rectilíneos y unos personajes que son dinámicos, que son los que van a evolucionar en la novela, se comprueba perfectamente en este fragmento. Bien, y nos llama la atención el uso de los tiempos verbales. Ves cómo en este fragmento, ¿sí? Bueno, el pretérito plasma el retrato de un personaje dinámico, de un personaje que evoluciona, de un personaje que decide tomar las riendas de su vida, mientras que verás con una lectura atenta del texto después cómo el imperfecto plasma, al contrario, bueno, la conducta conservadora de las hermanas. Bueno, a estas alturas ya hemos definido al personaje y ya hemos destacado la tipología de los distintos personajes. Pasemos ahora a las formas y a los procedimientos de la caracterización del mismo. Bueno, a continuación te propongo esta ficha manuscrita, escrita de mi puño y letra, para que veas que hasta la friki más empedernida sigue escribiendo a mano. Esta ficha es un resumen que hice de los elementos que nos explica Francisco Álamos Felices de la caracterización del personaje. Bueno, él nos indica primero unas formas de caracterización que él ordena de forma cronológica. Nos explica que había antes del romanticismo, es decir, antes de la primera mitad del siglo XIX, una caracterización que consistía en la prosopografía, la descripción física del personaje, y después que consistía en la etopeya, la caracterización psicológico-moral, psicológica del personaje. Y él nos recuerda entonces que estos dos elementos, la prosopografía y la etopeya, eran, antes del romanticismo, los constituyentes básicos de la caracterización de los personajes. Bien, bueno, y nos explica después que en la segunda mitad del siglo XIX, con la narrativa realista y naturalista, aparece una caracterización que evoluciona, que va cambiando con fíjate aquí, una exhaustiva descripción de las condiciones de vida y de la ideología del personaje. Bueno, te recomiendo que después vuelvas a leer el fragmento de La Regenta al cual me acabo de referir y verás cómo en La Regenta Clarín caracteriza a sus personajes, bueno, mediante evidentemente la prosopografía, la etopeya, pero
verás cómo la etopeya, es decir, la caracterización psicológico-moral, viene determinada muchísimas veces por la clase social, el espacio urbano y geográfico, las actividades profesionales y los antecedentes familiares. Bueno, verás cómo, por ejemplo, en La Regenta, Carlos Ozores es un personaje, bueno, dinámico, que se opone a sus hermanas, a sus antagonistas, Anunciación y Águeda, porque él es un personaje que se define por ser aristócrata, la clase social, por vivir en una ciudad absolutamente conservadora, vetusta, y cómo a la hora de estudiar física, matemáticas, para hacerse ingeniero militar, él se enfrenta con sus hermanas que nunca aceptaron su casamiento con una modista. Bien, y después con más tranquilidad puedes parar el vídeo y fijarte en estos elementos que nos explica Francisco Álamo Felices, que vienen evidentemente aquí a explicarnos, a detallarnos más, bueno, los elementos también que nos ayudan a comprender la descripción, la caracterización de los personajes. Pasaremos ahora a la tercera parte de este tutorial y vamos a terminar explicando la focalización. La focalización es determinante a la hora de comprender la caracterización de los personajes, porque en su libro titulado Textos literarios y enseñanza del español, José Romera Castillo detalla unos cuantos elementos fundamentales en cuanto a la postura del narrador. Nos explica que, primero, el narrador es el origen del discurso. Es, según José Romera Castillo, el mediador entre el mundo narrativo y los receptores de relato, es decir, nosotros, los lectores. Y es el responsable entre la articulación concreta de la diégesis, de la historia, de la trama, de la diégesis, y de la selección de los elementos que se cuentan. Bueno, entonces, él distingue tres tipos de focalizaciones. Bueno, la primera va a ser la focalización cero. La focalización cero, la conocemos, es la focalización que posiciona a un narrador omnisciente, un narrador que está por encima de la historia y que se define por su capacidad, su facultad a inmiscuirse en la interioridad psicológica del personaje. Es decir, que un narrador omnisciente, mediante una focalización cero, es un narrador que se conoce perfectamente todos los elementos de la historia. La segunda es la focalización interna. La focalización interna, bueno, también muy frecuente en la literatura, en la narrativa particularmente, bueno, consiste en la presencia de un narrador que es uno de los personajes. Es decir, que en la focalización cero el narrador no es uno de los personajes, mientras que en la focalización interna sí que lo es. ¿Sí? Bueno, es decir que él es uno de los personajes. Y terminaremos por la tercera, la que menos se da en los textos narrativos, es la focalización. A ver, vamos a intentar cambiar de color, no sé si va a ser posible. Sí, bueno, aquí la focalización externa, la que menos se da en los textos narrativos, es decir que el narrador no conoce la totalidad de las circunstancias de los personajes y hay muchísimos elementos en que el propio narrador no puede entrar porque no conoce totalmente la historia. Estas tres focalizaciones que nos indica José Romera Castillo en realidad son las focalizaciones establecidas por el francés Gérard Genet
Y Genet, evidentemente, también nos propone distinguir entre un narrador heterodiegético y un narrador homodiegético. Genet había explicado, en sus trabajos, había demostrado de qué manera la caracterización del narrador y su participación o no en la diégesis, en la historia, es fundamental. Y el narrador heterodiegético es un narrador ajeno a la historia que cuenta, ajeno, exterior a la historia que cuenta. Cuando el narrador homodiegético tiene una relación de identidad con alguno de los personajes de la historia, un narrador homodiegético es uno de los personajes de la historia y entonces viene relacionado con aquí la focalización interna. Bueno, hemos explicado entonces la definición del personaje, las formas de su caracterización y la focalización. Pongamos ahora unos ejemplos más para comprobar todos estos elementos. En este fragmento de El Señor de Bembibre, de 1844, bueno, vamos a tener una caracterización de los personajes bastante clásica. Bueno, vamos a tener primero la caracterización de un personaje, de una mujer llamada Beatriz, Doña Beatriz, y vemos que mediante la tercera persona del singular, tenemos una focalización cero, omnisciente. El narrador no es un protagonista de la historia. Bien, y este narrador procede entonces a un retrato, de un retrato físico de Doña Beatriz. Bueno, nos indica que era de estatura aventajada, proporciones, etcétera, etcétera. Es decir, que primero procede a una prosopografía de Doña Beatriz. Bien, y vemos cómo progresivamente comprendemos que de la prosopografía vamos hacia la etopeya. El narrador sigue utilizando la tercera persona aquí del singular, sigue usando una focalización cero para detallarnos que Doña Beatriz tenía una dulzura angelical y nos habla, también de un carácter apasionado y enérgico. Bueno, entonces, ¿ves cómo tenemos primero la prosopografía y después la etopeya? ¿Ves cómo esta prosopografía, y esta etopeya, vienen plasmadas por una adjetivación abundante, por la enumeración, por unos ritmos ternarios y por el imperfecto? Bien, y de forma simétrica, el narrador, nos propone también la caracterización de Don Álvaro, ¿sí? Y de la misma manera procede a la descripción física de Don Álvaro. Y después, de la misma manera que con Doña Beatriz, él nos propone, también después la etopeya del personaje, nos habla de sus modales, del despejo y la dignidad que lo caracterizan. Entonces, como anteriormente, vemos que procede a aquí la prosopografía y a la etopeya. Bueno, mediante una focalización cero. Pasemos ahora a otro ejemplo, y cogeremos un texto sacado de una novela de Manuel Scorza, Redoble por Roncas. Bien, vamos a ver ahora que en esta novela peruana de 1978, vamos a encontrarnos otra vez con una focalización cero. Prueba de ello el uso de la tercera persona del singular. El narrador no es uno de los protagonistas. Sin embargo, notaremos la intervención de este narrador, su intervención muy subjetiva a la hora de describir a los personajes. Pongamos el ejemplo del oficial. Primero, en la línea aquí, sí, a ver,
Sí, en la línea 34, bueno, describe a un oficial y lo describe de la manera siguiente. Dice, el oficial, bueno, a un gordo, dijo el oficial, a un gordo desvaído de ojos mongólicos. Bueno, ves cómo la adjetivación desfavorable nos indica evidentemente que de forma algo maniquea, el narrador establece una distinción entre los protagonistas. Y veremos cómo en este fragmento, que después te recomiendo leas con toda la atención que se merece, vamos a ver cómo la descripción de los lugares de la prefectura anticipa la propia descripción del prefecto, el señor Figuerola. Bueno, nos encontramos aquí, bueno, mira, con una descripción, una prosopografía muy desfavorable del prefecto, porque tenemos aquí la descripción de un hombre gordo de labios gruesos y gran papada, y nos enteramos después de que el señor Figuerola, el prefecto, vestía un gastado traje azul de 4 botones, comprado en los malos tiempos antes de que el presidente lo favoreciera. ¿Ves cómo? Bueno, tenemos aquí, a diferencia del texto anterior, una prosopografía, bueno, aquí explícita, crítica, y después pasamos aquí a una etopeya muy peyorativa, pero que es mucho más indirecta que en el texto anterior. Es decir, que ahí al lector le toca atar cabos, por decirlo así, es decir, que el lector va comprendiendo evidentemente que este señor Figuerola es el perfecto antagonista de Fortunato, que es el protagonista de este texto. Hay una escisión maniquea entre la figura de Fortunato y la figura del prefecto, ¿sí? Bueno, y ahora pasemos a otro ejemplo, un ejemplo que saqué de una novela venezolana, Las lanzas coloradas. Bien, bueno, en este fragmento, bueno, vamos a tener, bueno, 3 personajes. En realidad, lo que me interesa aquí es la figura de Doña Inés. Bueno, veremos que, al contrario de los ejemplos anteriores, aquí, bueno, vamos a tener la presencia de la interlocución, es decir, del diálogo. Bueno, también lo teníamos el diálogo en el texto de Manuel Scorza, pero ves como aquí, bueno, la presencia de la interlocución dinamiza la caracterización de los personajes, porque ellos se expresan directamente, y es decir que el narrador no se encarga de la palabra ajena. La interlocución siempre tiene un valor muy importante en la medida en que da directamente la palabra a cada uno de los protagonistas y forma parte de la caracterización directa de cada uno. Bueno, y ves cómo, bueno, primero el narrador, bueno, utiliza la focalización aquí, la focalización cero, porque vemos que utiliza la tercera persona del singular y no participa en la historia. Pero veremos que al final de este fragmento, eh, el narrador utiliza el discurso indirecto libre. Bueno, siempre había estado sola en el caserón severo, la habían rodeado gentes indiferentes y graves, y todo lo tierno, lo hondo de su alma no había encontrado cauce. Los únicos hombres que había conocido eran su padre duro, su hermano indiferente, su inferior Presentación Campos, ante quien sentía repugnancia y desprecio, y los esclavos que no eran ni hombres, ni cosas, ni animales. ¿Ves cómo? Entonces, de una caracterización clásica, de una prosopografía clásica de una muchacha, de una prosopografía clásica,
pálida, palidez suave y tierna, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos a una caracterización aquí, que es una etopeya. A ver, sí, que es una etopeya que nos indica la escala de valores de doña Inés. No a través de una focalización cero, sino a través de una focalización que va cambiando y que mediante el discurso indirecto, libre, nos indica la etopeya de doña Inés, es decir, su ideología, sus ideas, su estado de ánimo. Bien, y veremos en un último ejemplo, aquí, de utilización de un personaje. Vemos que, ejemplo, en este fragmento, bueno, el narrador no asume su papel de mediador, no asume su papel que hubiera consistido en facilitarnos unos datos para entender quién es quién, qué hacen los personajes y cómo se relacionan entre sí. Veremos cómo de forma progresiva en este fragmento evoluciona la focalización, y la focalización se convierte en una focalización externa, es decir, que hay muchísimos elementos que el narrador asume no conocer. Bueno, esto es lo que hay por hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Te deseo una muy feliz Nochevieja y un muy feliz Año Nuevo. Hasta la próxima.